Ya, entonces, de acuerdo a lo que usted envió, se tiene que hacer dos metodologías, una que es el clustering y el otro que es, en este caso, el análisis discriminante. ¿De acuerdo? Sí, correcto. Entonces, bueno, esta primera línea de código es para cargar las librerías, o descargarlas y tenerlas listas. ¿Ya? Ahí está. Es el mismo código de R que le envié. Entonces, se carga la librería Tidyverse, la librería readxl. Entonces, con este comando de la línea 5 se extrae la data. ¿Ya? Ahí está el nombre del archivo, lo puse clientes. Y en ese archivo de Excel hay dos hojas. Entonces debemos indicarle aquí. Ahí usted puede ver el archivo de datos. Hay dos hojas. Entonces tenemos que indicarle al R cuál hoja quiero que lea. Entonces le pongo el nombre aquí en la parte de abajo que dice datos, ¿no? Esa es la hoja que yo quiero que lea el R. Entonces, por eso coloco el nombre de la hoja, el archivo de Excel, aquí clientes y el nombre de la hoja. Cuando yo le doy un hit, ahí me muestra los datos, ¿verdad? Ahí me muestra los datos. Ahí está, ¿no? Ya, entonces, ¿qué variables se va a utilizar para hacer el clustering? Bueno, se va a utilizar estos indicadores que están en el trabajo del investigador llamado Schwartz, que son indicadores de más o menos cómo se siente la persona con el producto. Entonces, aquí, aquí en esta parte, se ha trabajado con pipes, ¿verdad? ¿Perdón? Se ha trabajado con estos símbolos de pipes. Ya. Entonces, este comando le va a servir para seleccionar las variables. Entonces, la data original, mire, tiene muchas variables, ¿no? Tiene ID, tradición, hasta esta variable, ¿no? Satisfacción y nivel de probabilidad. Entonces, para hacer el clustering no se van a utilizar todas las variables. Se van a utilizar las variables del estudio de Schwartz, ¿no? Que está en el Excel. Entonces, con la función select, yo indico cuáles son esas variables que yo quiero, en este caso, trabajar. ¿De acuerdo? Y eso lo voy a generar en un archivo de datos llamado cluster.day. Entonces, ahí lo ejecuto. Mm, ¿Qué pasó ahora? Vamos a borrarlo aquí. Y a ver qué pasa ahora.
Ya, con este comando se debe seleccionar los, las columnas que se va a trabajar, ¿ya? Espera un momento. No sé qué pasa ahora. Voy a cargarlo nuevamente. Lo dice ahí, error. Ahí. Mm, Extraño. Ya, entonces lo que nosotros estamos haciendo aquí es jalar estas columnas, ¿de acuerdo? Estas variables. Este va a ser el código porque este de acá a veces funciona y a veces no funciona. Ya. Entonces, a ver, le explico rápidamente en qué consiste el método de clustering. A ver, se observa mi pantalla, ¿verdad? Sí, perfecto. Ya, a ver. Supongamos que tenemos en un espacio bidimensional, ¿ya? Entonces tenemos por aquí una variable x1 y por aquí una variable x2. Entonces, supongamos que tenemos información de estudiantes, ¿no? Donde x1 y x2 van a ser variables que nosotros hemos medido. Entonces, cuando hacemos un gráfico, vamos a tener de repente así, ¿no? Cada puntito va a representar, cada puntito va a representar, digamos, una observación, ¿no? Entonces, ¿en qué consisten los algoritmos de segmentación? Entonces, la idea intuitiva es esta. A ver, a este punto aquí que le voy a colocar la letra A, aquí le ponemos el P, eh, le ponemos el C, aquí el D, aquí el E, aquí F, G, H, I y J. Entonces, la idea intuitiva en los métodos de segmentación es, por ejemplo, a ver, para para la observación A, ¿cuál es la observación que está más cercana? A ver, La B, la B, ¿no es cierto? Entonces, intuitivamente nosotros lo que hemos hecho es, a ver, ¿cuánto es la distancia desde A hasta B, desde A hasta C y así hasta todos los demás puntos, ¿no es cierto? Entonces, el algoritmo lo que hace es, a ver, el que está más cercano a es la observación B. Entonces, seguramente ellos van a compartir características similares. Entonces, como comparten características similares, por esa razón tiene una distancia bastante corta. Entonces, a simple vista, por ahí, estos tres elementos, por así decirlo, son los más cercanos entre sí. Por aquí
El B, perdón, el D, la E y la F sería otro grupo porque las observaciones están más cercanas entre sí. Y por aquí las otras tres, no, perdón, las otras cuatro estarían como que siendo un grupo. Entonces, ¿por qué? Porque están más cerca entre sí. Entonces, la idea de clustering o segmentación es buscar eso. Se basa en distancias mínimas. Es decir, qué observaciones entre sí tienen las distancias mínimas. De manera que al comparar con otros grupos se encuentren diferencias. Entonces, esa es la esencia del algoritmo. Buscar observaciones que tengan distancias mínimas. Y por ejemplo, cuando se tiene dos variables, visualmente ahí se puede diferenciar qué observaciones están más cercanas que otras. Esa es la esencia del algoritmo. ¿Comprende esta idea? Sí, todo claro. Ya, ¿no? Entonces, hay dos formas. Ya, vamos a ver ahora aquí en el R, hay un gráfico, bueno, el código para nosotros conocer las distancias es la función dist de distancia. Si yo aplico esto, por ejemplo, dist cluster data, me va a salir una matriz de el set de datos tiene 80 80 observaciones, ¿de acuerdo? Tiene 80 observaciones, por eso va a ser una matriz de 80 por 80. Pero vamos a pedirle que nos muestre solamente una parte, ¿eh? A ver, vamos a ver si nos muestra así. Ya, por ejemplo, ahí está, ¿no? Te estoy mostrando solamente las 10, la distancia entre 10 clientes. Por ejemplo, ¿no? El cliente número uno tenía una distancia de 12 al cliente número 2. Entonces, esta es una matriz de distancias. Entonces, lo que va a hacer el algoritmo, si solamente fueran 10, por ejemplo, al cliente número uno, ¿con quién lo agruparía, ¿no? Al número uno, el que está más cerca sería el cliente número 3. Por ejemplo, ¿no? También el 3 está cercano con el 8, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta matriz de distancias se va a ir, eh, digamos, agrupando, va a permitir ir agrupando o identificando qué elementos están bastante cerca. Entonces, para eso sirve la función dis, que es de matriz de distancias. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que el R calcula previamente. Ya. La función aquí hclust de clúster jerárquico o hierarch clustering, ¿no? Esa es la función que nos va a hacer esto. Ya, pero adicionalmente hay que elegir un método conocido como un método de vinculación. ¿Ya? ¿A qué se refiere esto? Vamos a explicarlo por acá. Habíamos hecho hace un momento x1 y x2. Entonces tenemos acá, por ejemplo, dos observaciones.
Ya. Entonces, por ejemplo, en esta matriz de distancia seguramente va a salir que estas dos observaciones están muy cercanas. Entonces, lo que va a hacer el algoritmo es fusionar estos dos valores, de manera que en la siguiente iteración lo que se va a tener es un valor fusionado que represente a estos dos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos representar un valor fusionado de estos dos? Bueno, hay varios métodos. Puede ser el valor promedio, puede ser el valor mediano, puede ser el valor máximo, puede ser el valor mínimo y así, ¿no? Entonces, la forma de fusionar se refiere al método, ¿de acuerdo? Entonces, otro método que también es bastante popular y que es bastante usado es el método WARTS. ¿Qué es lo que hace el método WARTS? Lo que hace es fusionar aquellos datos que tengan una menor variabilidad. O sea, hace que te represente a través de la varianza. Entonces, eso es lo que nosotros entendemos con método de vinculación. De manera que este método va a permitir que estos dos observaciones que están cercanos se fusionen en un valor, en un nuevo punto. Y ese nuevo punto va a representar estos dos valores. Al siguiente algoritmo, de repente estos dos que ya estaban fusionados se fusionan con este ahora. Nuevamente se aplica el método de fusionamiento y ya tienen un punto que representa a los tres. Y por último, se va uniendo todos. En eso consiste el método jerárquico. Se va uniendo uno con uno, se va representando esa fusión por un valor en el cual nosotros indicamos el método hasta que todos se fusionen. ¿Se comprende allí esta idea? Sí, todo claro. Ya, listo. Entonces, eso es lo que va a hacer este conjunto de, de comandos. ¿Ya? Ahora, este conjunto de comandos, nosotros lo ejecutamos y aquí podemos pedirle que nos haga un plot. Y aquí va a mostrarle lo que se conoce como dendograma. De repente lo ha visto en clase, esto del dendograma. No, la verdad que no lo había visto. Ya, a ver, le explico entonces. Ya, cada línea que usted ve, bueno, primeramente en la parte de abajo que está en los ejes, usted ve numeritos, ¿no es cierto? Sí, Ya, cada numerito representa un cliente. Y si se da cuenta, estos numeritos se van uniendo. Eso quiere decir que esos clientes han presentado características similares, por lo que su distancia ha sido bastante pequeña. Entonces el algoritmo dice, bueno, este de aquí tiene una distancia pequeña con este de acá. Entonces vamos a juntarlos, vamos a fusionarlos. Por ejemplo, aquí, mire, vamos a ponerlo acá de azul. Por ejemplo, aquí, ¿no? El cliente 17 y el cliente 47 han presentado este, una distancia similar, una distancia mínima. Entonces, por eso se van uniendo y miren, ¿no? Se van fusionando estos dos. Ahora, estos dos ya fusionados tienen una distancia mínima con el 72, con el cliente 72, entonces se van juntando. Entonces, la longitud de la línea vertical es la distancia mínima que se ha calculado entre esos elementos. Ya estos tres fusionados ahora tienen una distancia mínima con el número 74. Y luego así con el número 21 y luego así con el resto. Entonces, ¿cuál es la idea en este gráfico? Que los elementos que son muy parecidos se van a ir fusionando en distancias cortas. Y ya cuando los elementos son muy diferentes, la distancia de unión va a ser muy grande.
Y esas sustancias grandes, por ejemplo, la observamos por aquí, mire. Y aquí hay una distancia grandaza, ¿no? Por aquí también ya hay una distancia bastante grande. Entonces, por ahí pudiera parecer que hay dos grupos, ¿no? O sea, un conglomerado o un segmento estaría por aquí y el otro conglomerado estaría por acá. Entonces, este dendrograma nos permite visualizar más o menos cómo ha sido el proceso de fusionamiento. Y en teoría, como le comento, todos los clientes que son similares se van a ir uniendo en distancias cortas. Y cuando ya los grupos van siéndose diferentes, se van a juntar, pero en distancias largas. ¿De acuerdo? Entonces, así se va interpretando el dendrograma. ¿Se comprende esta idea allí? Sí, Ya, entonces, una pregunta que cuando se hace la segmentación es, ¿y cuántos grupos voy a usar, ¿no? ¿Cuántos grupos tengo que trabajar o tengo que identificar o encontrar? Bien, entonces, para eso hay una serie de indicadores. Bueno, el dendrograma más o menos da una regla de que la distancia debe ser la tercera parte, ¿no? Por ejemplo, esta de acá, más o menos su distancia está entre 80 y 100, ¿no? Entonces, más o menos la tercera parte sería 30, ¿no? Podemos 40, por ejemplo, ¿no? Y ahí se va a formar una línea, ¿no? Entonces, más o menos, ya a partir de esto, nos indicaría cuántos grupos van quedando. Pero aquí ya los métodos computacionales, ya que permite el R, nos dan algunos indicadores. Para eso vamos a usar esta función llamado nbclast. Y en esta función nos va a dar varios indicadores y, por así decirlo, no un indicador es como un juez, ¿no? Y este juez va a decir, a ver, el número de clúster que debes trabajar o la cantidad de segmentos que debes usar es, por ejemplo, 2. Otro indicador, quizás te bote, no van a ser 2 clústeres, van a ser 3. Y así sucesivamente. Entonces, para eso se usa este comando. Porque ya hay varios indicadores que se han trabajado o este, ya se han propuesto, ¿no? Ya, entonces tenemos por acá, a ver, ya, por ejemplo, tenemos este indicador al index que va entre 0 y 1 y nos señala el que está más cercano a 1 es el mejor, por ejemplo. Eso es lo que nos señala este indicador. Ya, luego tenemos otro indicador también que es el pseudo R cuadrado. Y bueno, el que tiene mayor valor es el mejor, por ejemplo. Entonces, en este caso, este indicador estaría señalando que es el número 2, ¿no? O sea, trabajar con dos grupos. Trabajar con dos grupos es mejor, ¿no? Este nos estaría indicando. Pero si nosotros ponemos duda dólar best, ahí nos indica cuál es la cantidad, ¿no? Ahora, cuando yo estaba haciendo su trabajo me salía 2 clusters, ahora sale 3. Vamos a correrlo de nuevo. Ya, bueno, dice que hay que trabajar con 3 clusters. Entonces, este comando de aquí, duda dólar best, nos indica el mejor número de clusters. Entonces, con esto ya de todos los jueces que hay, se va señalando que es 3 la cantidad óptima para trabajar.
Aunque también hay este de acá, que es O. Ahora vamos a indicarle acá, ¿sí? A ver. Esperamos un momento. Voy a guardarlo en otro objeto ya. NC lo voy a llamar. Ya, por ejemplo, cuando yo coloco así, aquí me sale, mire, todas las reglas. Dice, a ver, 6 índices proponen dos clústeres. Ocho, 8 indicadores proponen tres. 4 proponen 4, ¿no? Y acá te dice, conclusión, de acuerdo a la mayoría de las reglas, el número óptimo de clúster es 3. Entonces, para eso nos sirve este comando, ¿no? O sea, hay una serie de indicadores que nos van a señalar cuál es la mejor cantidad de clústeres o de segmentos que se debe trabajar. ¿Se comprende esta parte? Sí, Ok, listo. Entonces, una vez, ya aquí ya tenemos el proceso de identificar los segmentos, ¿de acuerdo? Y aquí con este comando, identifico, identifica la cantidad de segmentos. O sea, debo trabajar con esta cantidad de segmentos. Ya, luego, ahora el siguiente paso, bueno, lo voy a pasar este nuevo código, porque por ahí ha habido ciertos cambios. Ya, vamos a aplicar ahora el método de K-means, ¿de acuerdo? K-means significa K-medias. O sea, este algoritmo lo que hace es el siguiente. Tenemos nuevamente nuestro conjunto de datos y bueno, K-means ya no utiliza una matriz de distancias, sino lo que hace K-means es lo siguiente. Elige al azar un punto, por ejemplo este, y lo que hace K-means es, ya, a este punto, ¿cuál está más cerca? Entonces, ya, este de acá está más cerca. Entonces, el valor que va a representar estos dos puntos es el valor promedio. Como nosotros le hemos indicado tres grupos, porque sabemos que van a haber tres grupos, entonces Cummings va a elegir tres centroides al azar, lo va a elegir al azar. Y a partir de eso los va a ir calculando, este, los va a ir fusionando. Entonces, de manera que desde un principio ya va a generar tres grupos al azar. A diferencia del otro algoritmo que era clustering jerárquico, eso era uno por uno, porque no sabe cuántos grupos hay. En cambio, en Cummings, uno tiene que decirle cuántos grupos, ¿no? Por eso en el paso anterior determinamos cuántos clústeres era la mejor cantidad. Entonces, por eso se usa ahora el Cummings. Ahora, las elecciones son aleatorias o al azar, va a elegir 3 puntos al azar. Si yo lo ejecuto y luego lo vuelvo a ejecutar, van a salir resultados distintos. ¿Por qué? Porque internamente elige al azar. Entonces, para que todo tengamos un mismo resultado, utilizamos un valor de semilla, un valor fijo para todos. De manera que lo que yo hago aquí, usted lo replica, va a ser el mismo resultado. Entonces, primero tiene que ejecutar set.sit. Vamos a poner, fija el valor aleatorio. Y luego ya aplicamos el K-means. Entonces, cuando usted le da en K-means, va a ver los siguientes resultados. Ahí está, ¿no? Le va a decir los promedios para cada clúster y también le va a dar la clasificación y ya, ¿no? Esos son los resultados que le muestra. Ahora vamos a añadir a la base de datos original, le vamos a añadir los clústeres.
y le vamos a decir que le ponga estas etiquetas. Clúster 1, clúster 2, clúster 3. Equipment. Ah, aquí es clientes, ¿no? A ver, vamos a... Aquí la data la había llamado clientes. A ver, ahora sí. Ya. Entonces a mi base de datos original le he agregado una columna que me va a indicar el clúster o el grupo al que pertenece. Y entonces, por aquí vamos a hacer una especie de resumen. ¿Ya? Entonces, a ver, aquí está el resumen para cada clúster. A ver, por ejemplo, ¿no? A ver, el clúster 1 tiene 40, está compuesto por 28, digamos, 28 clientes. En la variable tradición, ellos han tenido un puntaje de 24.6. En seguridad han tenido un puntaje promedio de 25.9. En estimulación, un puntaje de 24.7 y así, ¿no? O sea, cada grupo va a estar caracterizado por un promedio. Algunos van a tener más promedio que otros grupos, de acuerdo a la variable que estás indicando. Entonces, eso es lo que va a caracterizar a cada grupo, los promedios. Entonces, por ejemplo, ¿no? El clúster 1, bueno, el clúster 2, por así decirlo, mire, tiene un mayor promedio en la variable tradición. O sea, los clientes del grupo 2 tienen mayor puntaje en la variable tradición. Tienen mayor puntaje en la variable seguridad. Mayor puntaje en la variable estimulación. Mayor puntaje, bueno, casi en todas las variables, ¿no? Entonces, eso es lo que va a caracterizar al grupo 2, que tiene un mayor promedio en los puntajes para cada variable. Por ahí el grupo 3 es el que tiene menos, ¿no? Mira, en todos tienen menor a los demás. Visualmente, por acá vamos a darle un gráfico de barras para poder visualmente ver, ¿no? Que en todas las variables, ahí están. Y, por ejemplo, ¿no? La barrita de color rosa va a ser el clúster 1. El verde va a ser el clúster 2. El azul va a ser el clúster 3. Y visualmente se observa, ¿no? Que las barras, las líneas o las barras para el color verde, que es clúster 2, son las más altas. Y la azul son las más bajas. Entonces, el clúster 2 es el que tiene mayor puntaje en todas las variables, un mayor puntaje promedio para todas las variables. El clúster 3, un puntaje menor en todas las variables, y el clúster 1, un puntaje intermedio. Entonces, así se van a caracterizar cada uno de los segmentos. ¿Se comprende? Perdón, ¿y qué significa que el promedio sea mayor o menor? Ah, ya, eso es la característica que van a tener esos clientes. O sea, este, por ejemplo, ¿no? Es como decir, a ver, vamos a poner, por ejemplo, si fuera ingreso, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que fuera ingreso, ¿no? O gasto, ¿no? Entonces, si supongamos que es la variable gasto, ¿no? Supongamos, ¿no? Como hemos creado segmentos, diremos, ¿no? El grupo uno, los clientes del grupo uno gastan $24,600 al mes. Los del grupo 2 gastan $29,300 al mes. Y los del grupo 3 gastan solo $16,000. O sea, estos promedios solo sirven para dar información de cómo se comporta la variable en cada segmento.
Entonces, ya a partir de eso uno puede generar estrategias, ¿no? A ver, los del grupo 2 son los que gastan más. Entonces, a este grupo de clientes es quien yo voy a lanzar una publicidad para que sigan consumiendo, sigan gastando. A este grupo, al grupo número 3 que gasta menos, entonces ya mi estrategia va a ser otra. De repente le voy a dar más vales o más descuentos o alguna forma de hacer que ellos gasten más. Entonces, esta solamente es información que permite identificar o saber cómo se comporta cada segmento. ¿Responde ahí la pregunta? Sí, perfecto. Entonces, lo mismo es para todas las variables, ¿no? O sea, en este caso eh, las variables han sido, ¿no? Tradición, seguridad, o sea, es el puntaje de percepción que tiene el cliente acerca del producto, si el cliente, a ver, le es familiar o es tradicional, si le da seguridad, si lo estimula, ¿no? Entonces, los del grupo 2 han tenido mayores puntajes y los del grupo 3 los menores puntajes. Entonces, ya eso es una información de cómo se caracteriza cada segmento. Y a partir de eso, ya el analista, ¿no? En este caso, como es de marketing, ya sabe usted qué estrategia o qué estrategia se debe hacer a cada segmento. Entonces ya no hace la misma estrategia para todos los clientes, sino ya de acuerdo a estas características que se ha creado gracias al método de cluster. Ya, sí, se comprende ahí. Entonces, este es un método bastante eh, importante al momento de hacer la segmentación de los clientes. Ya. Ah, ya, un test más que nos puede servir para ver que los valores o que la segmentación es adecuada es hacer una prueba de ANOVA. ¿Ya? La prueba de ANOVA nos va a indicar si es que los promedios son diferentes. Con este de acá, con el Type 3 ANOVA, voy a hacer el siguiente código. Ah, perdón, tengo que cargar la librería. Hago el Type 3 ANOVA. Ah, perdón, aquí la data es clientes. No sé por qué le puse el otro nombre. Ya, ahí está, ¿no? Entonces, para decir nosotros que hay diferencias o los grupos están bien diferenciados, debemos fijarnos aquí, en este valor de acá. Y este valor de acá debe ser muy pequeñito o debe ser cercano a cero para llegar a la conclusión de que los grupos son diferentes. Si este valor es aquí donde dice p-value, esta columna de p-value, si este valor es mayor a 0.05, entonces esa variable o esa segmentación no es correcta. O sea, esos grupos no son tan diferenciados. Eso es lo que nos estaría diciendo. Si es que fuera mayor o igual a 0.05. Menor a este valor, nos sirve para decir que los grupos sí están siendo diferenciados. ¿De acuerdo? Sí. Ya. A ver, se va a acabar el Zoom. Voy a enviarle otro enlace. ¿Ya? Me da un momento, por favor.